Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Israel dice que inició una nueva ola de ataques contra objetivos de Hamás en el sur de la Franja de Gaza tras acusarse mutuamente de violar el alto el fuego este domingo. La ofensiva israelí habría dejado al menos 15 personas muertas. Se abre una nueva escalada retórica entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos. Gustavo Petro acusó a Donald Trump de invadir territorio colombiano al lanzar un ataque con misiles en el Mar Caribe. El mandatario estadounidense lo calificó de narcotraficante y anunció la suspensión de subsidios. Avanza la jornada electoral en Bolivia, que elige presidente. Más de 7 millones de personas están llamadas a escoger entre los dos opositores del movimiento al socialismo, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. El ganador tendrá como su principal desafío lidiar con una crisis de combustible y escasez de dólares. Vamos a iniciar con noticias de la Franja de Gaza, donde Israel dijo que había iniciado una nueva ola de ataques contra objetivos de Hamás en el sur del enclave palestino. El anuncio sigue a una serie de acusaciones mutuas sobre una violación del alto el fuego. Autoridades gazatíes dijeron que al menos 15 palestinos perdieron la vida en la reciente ofensiva este domingo, mientras que el ejército israelí dijo que el grupo islamista había atacado a sus soldados con granadas y francotiradores. De otro lado, en Tel Aviv confirmaron la identidad de otros 2 cuerpos entregados por Hamás y ya tienen en su poder 12 de los 28 rehenes que fallecieron en cautiverio. Hoy el ejército de Israel anunció que terroristas dispararon un misil antitanque y dispararon contra nuestras tropas que operaban en la zona de Rafah para desmantelar la infraestructura terrorista. Todo ello de conformidad con el acuerdo de alto el fuego. En respuesta, el ejército de Israel comenzó a atacar la zona para eliminar la amenaza. Justo antes de mi intervención emitimos un comunicado tras la violación de alto al fuego por parte de Hamás. El primer ministro mantuvo una consulta con el ministro de Defensa y los responsables de las fuerzas de seguridad, instruyéndolas a actuar con contundencia contra objetivos terroristas dentro de la Franja de Gaza. Cambiamos de tema. Finalmente hay un acuerdo de alto el fuego inmediato entre Afganistán y Pakistán tras las negociaciones celebradas en Qatar. De esta manera, los dos países acordaron restablecer la calma en sus fronteras, puesto que desde la semana pasada, Kabul e Islamabad han estado atacando sus respectivos territorios. Una situación que provocó la muerte de decenas de personas. Ampliamos en el siguiente informe. En estas imágenes publicadas por el gobierno talibán, la delegación afgana, encabezada por el ministro de Defensa, es recibida en Doha. Pocas horas después, diplomáticos cataríes emitieron un comunicado, asegurando que las conversaciones con Pakistán han sido exitosas, por lo que ambas partes acordaron un alto del fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar paz y estabilidad duradera. Los términos del acuerdo aún no se han revelado. Mire, el acuerdo de paz entre Pakistán y Afganistán es un buen avance. Somos países musulmanes vecinos y debemos convivir en armonía. Si surgen tensiones, ambas naciones sufrirán pérdidas. Pakistán no quiere crear conflictos con un país musulmán hermano ni empeorar la situación. Como musulmanes no deberíamos pelear, nos estamos oprimiendo mutuamente. Los afganos que han estado con nosotros son muy malos, nos han obligado a hacer de todo. Llevo en Rawalpindi desde 1992 y antes había mucha paz. Desde que los hijos de los afganos llegaron y crecieron, han comenzado a robar y a hurtar. Nos han creado muchos problemas. Como musulmanes, los tratamos como hermanos, pero son ellos quienes nos han oprimido. Sería bueno que pararan. Según Qatar, se celebrarán reuniones de seguimiento en los próximos días en Kabul e Islamabad para garantizar el cumplimiento. El enfrentamiento comenzó la semana pasada tras las explosiones en la capital afgana. Las autoridades talibanes culparon a Pakistán. Islamabad, ante los ataques a sus fuerzas de seguridad, acusó a su vecino de albergar a grupos como los talibanes pakistaníes, a los que describe como terroristas. La lucha contra el terrorismo es una causa común. En lugar de desviar la responsabilidad, el régimen talibán debería cumplir sus compromisos garantizando que su territorio no se utilice con fines terroristas contra otros países. En represalia, Kabul lanzó una ofensiva en la frontera, que fue escenario de enfrentamientos mortales durante varios días.
El viernes, la tregua se rompió tras un bombardeo de Pakistán en el este de Afganistán, ataques de precisión que, según Islamabad, causaron la muerte de 10 civiles, según las autoridades sanitarias. Y resurge la escalada verbal entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos en torno al despliegue naval de Washington en el Mar Caribe. Gustavo Petro denunció lo que calificó como invasión y una ofensa del territorio colombiano al señalar que en una de las embarcaciones atacadas iba un ciudadano del país andino. Donald Trump lo calificó de narcotraficante y su respuesta estuvo seguida de una nueva declaración del colombiano. Esto en medio del anuncio del ejército estadounidense sobre otro ataque contra un supuesto barco con drogas. El presidente Gustavo Petro de Colombia es un líder del narcotráfico que fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños en todo el territorio colombiano. Se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala que recibe de Estados Unidos. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subvenciones ya no se realizarán a Colombia. El objetivo de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto en Estados Unidos, causando la muerte, destrucción y caos. Petro, un líder con baja popularidad y muy impopular, con comentarios despectivos hacia Estados Unidos, más le vale cerrar inmediatamente estos campos de muerte o Estados Unidos lo cerrará por él y no lo hará de forma amable. Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue en el siglo XXI. El que descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia, ese fui yo. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas. Las principales urbes de Estados Unidos y también las capitales europeas alzaron su voz contra la administración de Donald Trump. Este sábado se realizaron las marchas denominadas como No Kings, una iniciativa ciudadana global que busca cuestionar las políticas de la Casa Blanca. Los manifestantes dejaron en claro su temor por el futuro de la democracia en la Unión Americana. A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense respondió con un video generado por inteligencia artificial en el que aparece como un rey y desde un avión ataca a los manifestantes. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Europeos y estadounidenses plantan cara al gobierno Trump. Este sábado miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para ser parte de la denominada marcha No Kings o No Reyes. El objetivo, pronunciarse contra las políticas de la administración republicana de Donald Trump. Desde los recortes a las entidades federales hasta las posturas en materia migratoria, muchos temen que el sistema democrático bajo el cual está fundada la potencia de América del Norte esté en riesgo. Estoy en contra del abuso de poder. Creo en los tres poderes del Estado. Hay tantas cosas que mencionar que sería imposible enumerarlas todas. Queremos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión. Y es muy importante que nuestro gobierno nos represente a todos, no solo a algunos. Nadie está por encima de la ley. Manifestaciones con la misma premisa se realizaron en varias capitales europeas como Londres, Madrid o Berlín. Tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros rechazaron de forma tajante la visión del inquilino de la Casa Blanca y sus seguidores. Creemos que es importante alzar la voz cuando vemos cosas con las que no estamos de acuerdo, sino que además son realmente perjudiciales para la sociedad. Y eso es lo que ocurre en este caso. La administración Trump, el movimiento MAGA, y no solo es en Estados Unidos, es algo global que afecta a todo el mundo. Donald Trump se refirió a las manifestaciones en su contra el viernes en una entrevista con Fox Business, declarando que no es un rey, mientras que varios líderes demócratas como el senador Bernie Sanders y las excandidatas a la presidencia Kamala Harris y Hillary Clinton apoyaron de forma pública la iniciativa No Kings. Pasamos ahora a Bolivia, donde avanza la jornada electoral para elegir presidente. Más de 7 millones de personas están llamadas al proceso electoral que se da en medio de una fuerte crisis económica por la escasez de combustible y dólares. El principal desafío que enfrentará el nuevo mandatario, ya sea Rodrigo Paz o Jorge Tuto Quiroga, ambos opositores del movimiento al socialismo. Nuestra enviada especial a La Paz, Ángela Gómez, nos cuenta cómo llegaron los candidatos. Pese a que Rodrigo Paz, como sabemos, fue la gran sorpresa de la primera vuelta, en esta campaña para la segunda vuelta creemos que Tuto Quiroga ha sabido capitalizar muy bien los apoyos y las fallas o faltas de Paz, porque se le ha criticado mucho de no ser claro en la manera en que va a aplicar sus propuestas. También, de alguna manera, la campaña de Tuto ha logrado asociar en algunos sectores a Paz con la izquierda, lo cual es muy simpático porque ninguno de los dos candidatos es de izquierda, ambos son claramente de derecha, pero aún así por las calles
calles cuando hemos preguntado, y lo hemos hecho bastante, nos han dicho mucho que quieren votar por la derecha en referencia a Tuto Quiroga. Ahora bien, si hablamos de las encuestas como tal, oficialmente con 47% de los apoyos llega Tuto Quiroga a este balotaje y 39% Rodrigo Paz. Pero ahí hay varias cosas para tener en cuenta. La primera es que normalmente las encuestas se concentran en lo urbano y pues habría que ver si existe un voto oculto para Paz en la ruralidad. Y la segunda, pues es que el propio Paz ha puesto en duda esta veracidad de las encuestas, porque justamente fue él la gran sorpresa en primera vuelta, cuando las encuestas ni siquiera daban por hecho que él pudiera tener la oportunidad de pasar a segunda. Dicho todo esto, pues hay que ver cuál de los dos candidatos nos va a sorprender esta noche. Un sorprendente robo ocurrió en el Museo del Louvre en París. Este domingo, varios sujetos ingresaron por una ventana para sustraer joyas invaluables. Las autoridades francesas iniciaron las investigaciones y esperan dar con los autores del delito, y en los últimos minutos reportaron que encontraron dañada una corona del siglo XIX cerca del edificio. El museo se mantiene cerrado hasta próximo aviso. Patricio Peralta tiene los detalles. Robo al museo más famoso del mundo. El Louvre, en París, fue protagonista de un hurto que tan solo duró 7 minutos. Según reportó el gobierno francés, se sustrajeron joyas invaluables. Fue un robo importante, un equipo que había realizado reconocimiento. Son muy experimentados y actuaron con gran rapidez. La policía actuó de inmediato al lugar. El robo tuvo lugar en la Galería Apolo, donde se exhiben parte de las joyas de la corona francesa. Reportes preliminares señalan que 4 sujetos utilizaron una grúa para ingresar al museo por la primera planta. Forzaron una ventana, destrozaron vitrinas y huyeron con las joyas. Según fuentes policiales, faltan 10 piezas, entre tiaras, collares y pendientes. Durante la fuga, debajo del museo sí se encontró una joya, que también está siendo evaluada. Así que toda esta investigación está en curso. De acuerdo al periódico Le Parisien, la pieza encontrada sería la corona de la emperatriz Eugenia y que estaba rota, según los primeros hallazgos. La ministra de Cultura también mencionó que el crimen organizado tiene hoy en día como blanco objetos de arte. A mediados de septiembre se robaron ejemplares de oro nativo en el Museo Nacional de Historia Natural de París, mientras que el Louvre tiene una historia de robos e intentos de hurto. El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco por 2 años, robada por un antiguo trabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo. Por el momento, el museo está cerrado al público hasta nuevo aviso. Hoy 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En Ghana, una iniciativa científica está llevando a la concientización a otro nivel con hologramas que facilitan el autoexamen a las mujeres. El cáncer de mama es el tipo de cáncer que más afecta a la población femenina en todo el mundo. Los detalles con Samuel Salgado Castro. En las vibrantes comunidades de Kumasi y Accra, una revolución tecnológica está iluminando la lucha contra el cáncer de mama. El estudio Gemini, con sede en Estados Unidos, ha llevado pantallas holográficas a Ghana para educar a mujeres sobre el autoexamen y la detección temprana, en alianza con la organización Breast Care International. Me enamoré del holograma. Cuando lo vi pensé, bueno, esto es lo que necesito. Nos ayudará a cambiar la narrativa sobre el cáncer en nuestra parte del mundo. Por primera vez en octubre de 2025, estas pantallas holográficas creadas por la empresa Proto combinan educación pregrabada con testimonios de sobrevivientes locales. En este país africano, el cáncer de mama es el más diagnosticado y el 60% de los casos se detectan en etapas avanzadas. Esa es la base de nuestro programa piloto, ofrecer contenido creado por ella que habla sobre la intervención temprana, instrucciones para el autoexamen de mama, mitos y percepciones erróneas. El objetivo principal es reducir la altísima tasa de mortalidad por cáncer en etapa avanzada. Con esta unidad portátil, conocida como Proto M2, la plataforma Gemini planea distribuir 50 dispositivos para llegar a zonas rurales. La doctora Beatriz podrá incluso dar charlas en vivo a través de hologramas en diversos lugares como iglesias, mercados o clínicas. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama fue el cáncer más común entre las mujeres de 157 de los 185 países examinados en 2022. Y aproximadamente la mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos, aparte del sexo y la edad.
Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.